Desertificación, que es causas, consecuencias y posibles soluciones. Como primer punto tenemos, ¿qué es la desertificación? Pues la desertificación es la degradación de la tierra en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Está causada fundamentalmente por la actividad humana y las variaciones climáticas. Este proceso no hace referencia al avance de los desiertos existentes. La desertificación se debe a la vulnerabilidad de los ecosistemas de zonas secas, que cubren un tercio de la superficie del planeta, a la sobreexplotación y el uso inadecuado de la tierra. La pobreza, la inestabilidad política, la deforestación, el sobrepastoreo y las malas prácticas de riego afectan negativamente a la productividad del suelo. Causas. El ser humano es el principal responsable del desgaste de la tierra. Por eso, las tres principales causas de la desertificación son: como primer punto tenemos la deforestación, que es la tala indiscriminada de árboles y arbustos para obtener combustible, tierra cultivable o recursos madereros. Provoca la desaparición de la cubierta vegetal que mantiene la capa fértil del suelo. Sobrepastoreo. El pastoreo intensivo impide que las plantas tengan tiempo suficiente para regenerarse, lo que también destruye la capa superior del suelo. Agricultura intensiva. La agricultura centrada en forzar la tierra para producir el máximo beneficio agota rápidamente los nutrientes del suelo. Cuando el viento y el agua actúan, arrastran fácilmente esta superficie de suelo fértil tan debilitada. El resultado, pues como resultado tenemos tierras degradadas, altamente vulnerables a fenómenos climáticos como la sequía. Entre otras causas podemos encontrar el clima semiárido, las sequías estacionales y las lluvias poco constantes, las tierras pobres y la erosión del suelo, los incendios forestales, crisis del sector primario, éxodo rural y abandono de terrenos productivos, explotación irresponsable de los recursos hídricos y contaminación de los acuíferos, crecimiento urbano desordenado, sobre todo en las zonas costeras, cambio climático, calentamiento global y disminución de las precipitaciones. Consecuencias. Como consecuencias de la desertificación, tenemos que la desertificación es uno de los principales problemas a nivel mundial. Sus efectos se relacionan con la pobreza, el medio ambiente, la sostenibilidad y la estabilidad socioeconómica, entre otros. Entre algunas consecuencias tenemos como principales la pérdida de especies animales y vegetales, suelos fértiles, productivos y de ecosistemas, disminución de la producción agrícola e inseguridad alimentaria, alteración de los recursos naturales, intensificación de las consecuencias del cambio climático y el impacto sobre el desarrollo sostenible y la calidad de vida. Podemos nombrar muchas otras consecuencias, entre las que tendríamos una inseguridad alimentaria, pobreza, las migraciones forzosas que ya hemos presenciado, fenómenos climáticos como inundaciones, huracanes y contaminación del agua. Pero ¿qué podemos hacer para que esto frene un poco o para mejorar la situación? Aún podemos hacer mucho. Entre las posibles soluciones podemos encontrar la reforestación y regeneración de las especies arbóreas, la mejora de la gestión del agua a través del ahorro, la reutilización de las aguas depuradas, el almacenamiento de agua lluvia o la desalinización. Además de esto, podemos mantener el suelo mediante el uso de vallas para frenar el avance de las dunas y crear barreras arbóreas para proteger frente a la erosión eólica. El enriquecimiento y la fertilización del suelo a través de la regeneración de la cubierta vegetal. Permitir el desarrollo de los brotes de especies arbóreas nativas con la poda selectiva. La replantación forestal es una herramienta contra la desertificación porque los árboles cumplen con una doble función, ya que por un lado absorben CO2 y por otro lado generan oxígeno. Así, plantar árboles y ayudar a reforestar zonas afectadas por incendios o sequía ayudan a reducir la contaminación atmosférica, a combatirla mediante un aire más puro y la absorción del CO2.
Ahora, si bien es cierto, podemos tener medidas preventivas, pero ¿qué medidas pueden contribuir a prevenir la desertificación? Pues bien, la, la creación de una cultura de prevención puede contribuir en gran medida a la protección de las tierras secas, tanto si la desertificación es incipiente como si se encuentra ya en curso. Entre las medidas preventivas que podemos tener, estas pueden consistir en coordinar la gestión de las tierras y de los recursos hídricos para proteger el suelo de la erosión, la salinización y otras formas de degradación. Además, proteger la cubierta vegetal, que puede tener un papel de primer orden en la protección del suelo contra la erosión del viento y del agua. Fomentar la coexistencia del pastoreo y los cultivos en las tierras que reúnen las condiciones propicias, que permite un ciclo de nutrientes más eficaz en los sistemas agrícolas. Combinar los métodos tradicionales de explotación de la tierra con tecnologías aceptadas y adaptadas, sobre todo de forma local. Proporcionar a las comunidades locales los medios necesarios para que puedan prevenir la desertificación y gestionar con eficacia los recursos de las tierras secas. Esto sería muy útil en comunidades donde aún no se ha dado toda la información necesaria, no se ha enseñado, no se ha aplicado, no han hecho nada. Entonces creo que es un punto muy valedero. Además de esto, podemos fomentar oportunidades económicas en los centros urbanos de las tierras secas y en otras zonas fuera de las tierras secas. Apostar por modos de vida alternativos que no dependan del uso tradicional del suelo. Por ejemplo, la acuicultura en zonas secas, la agricultura de invernadero y las actividades relacionadas con el turismo, que requieren un menor uso de tierras y los recursos naturales locales y no dejan de ser una fuente sostenible de ingresos, sobre todo. Si bien es cierto, hay que diferenciar. Una pregunta que se hacen muchos es si es lo mismo desertificación que desertización. Aquí tenemos una pequeña diferencia. Aunque ambas palabras hagan referencia a la desaparición del agua en una zona, no significan lo mismo. La desertización es un proceso natural por el que una zona húmeda pasa a convertirse en desértica, como le sucedió hace miles de años al Sahara. ¿Ustedes sabían que antes esta era una sabana? En la desertificación, sin embargo, hay una diferencia clave: la responsabilidad del ser humano. Cada 17 de junio se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Desertización y la Sequía. Uno de los objetivos de esta es recordar la importancia de actuar ante un problema mundial que afecta a millones de personas en todo el mundo, especialmente a mujeres, niños y niñas. Aunque no se trate de un fenómeno tan repentino como los ciclones o los terremotos, el desgaste de la tierra está avanzando sin que tomemos medidas suficientes. Entre estas vamos a tener un poco algunas cifras que nos van a servir para reflexión acerca del tema. Por ejemplo, que cada año desaparecen más de 24 billones de toneladas de suelo fértil. Actualmente, 2/3 de la tierra están en proceso de desertificación. Si no actuamos en 2050, se calcula que se perderán 1,5 millones de kilómetros de tierras agrícolas. Esto equivaldría a destruir las superficies de Ecuador y Perú juntas. En 2045, alrededor de 135 millones de personas se verán obligadas a desplazarse como consecuencia de la desertificación. No sé si recuerdan que este punto también lo vimos antes como una consecuencia. Y por último, que unos 2.000 millones de personas dependen de los ecosistemas de las zonas secas para subsistir. Y el 90% de ellas viven en países en vías de desarrollo. Creo que son puntos muy valederos para que podamos tomar en cuenta y hacer un poco de conciencia más acerca del tema. En fin, ese ha sido un pequeño resumen. Espero les sirva o les ayude a pensar acerca del mismo, a reflexionar y a cuidar nuestro planeta. Nos vemos en una próxima ocasión.
Gracias.